Seguimos hablando de acoso escolar en la aventura del saber. Hoy nos centramos en un programa que al parecer se ha demostrado muy eficaz para evitarlo. Se trata del programa Kiva Koulu, puesto en práctica en Finlandia a partir de 2009. Contamos, como siempre, para hablar de ello con el especialista Abel González. Bienvenido, Abel. Buenos días. Oye, ¿en qué consiste este programa? Este programa básicamente es un programa amplio. Lo bueno es que ha tenido bastante apoyo institucional en Finlandia y por eso pues, se ha podido desarrollar de una manera amplia. Y es un programa, como digo, muy amplio, en el que se trabaja tanto con los alumnos como con los profesores como con las familias. Y básicamente lo más interesante del programa es que parte de una base teórica sólida, como es la teoría social cognitiva, que dentro de psicología y criminología pues, nos habla de una serie de mecanismos de desvinculación moral, es decir, por qué nosotros podemos agredir a otras personas de una manera más fácil, que por ejemplo es minimizar a la víctima, el no considerar que las consecuencias que va a tener para la víctima son graves y eso facilita nuestras agresiones. Parte de esa base, porque cualquier programa que vaya a ser eficaz, esa es la primera parte que debe tener. Tiene que tener una base fundamentación teórica, exacto, científica, y además que esté contrastada con diferentes estudios. Aparte aquí lo que incluyen también es el aval empírico, es decir, lo que conocemos, no tanto en la teoría, sino lo que conocemos que está sucediendo. Como por ejemplo, algo que ya hemos hablado aquí, que es todo el apoyo grupal. Todo el apoyo del grupo, en este sentido, para ellos es muy importante. Y se ha visto en diferentes estudios que es importante también para tratar de prevenirlo, es decir, si el agresor no tiene el apoyo del grupo, pues lo que estamos consiguiendo es que disminuya el número de agresiones y disminuya también, aparte de la frecuencia, también la gravedad. Y trabajan con esas dos premisas básicas. En base a eso, pues se han generado una serie de materiales, se hace una charla con todos los institutos. Como digo, aquí lo importante es que están implicados muchísimos centros porque es un programa impulsado estatalmente desde el año 2009. O sea, toda la educación pública prácticamente en Finlandia, ¿no? Sí. Tiene programas de este tipo. Tiene este programa. Este programa concreto. Y este programa concreto luego se exportó, ¿no? Sí, se ha exportado a diferentes países. Sobre esto también tenemos que hacer una pequeña crítica porque parece ser que últimamente se está por una vertiente más comercial. Estuve en la reunión que hubo aquí en España dentro de la Embajada en Finlandia, que una de las creadoras de este programa, una profesora de la Universidad de Turku, Salvi Mali, pues vino a comentar las bondades del programa y luego pues quería captar una serie de socios con una licencia. Ellos tienen una licencia que creo que está en torno a los 40.000 euros. Eso ya empieza a rechinar un poco esa internacionalización. Lo que sí es cierto es que se ha llevado a diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho en la zona de Texas, en diferentes colegios, y parece ser que también ha funcionado. Esto es importante porque ya estamos viendo que fuera de diferentes contextos puede funcionar. En Italia, por ejemplo, que es un contexto en el que podemos ser un poco más afines, sí, también con los datos que tenemos sobre maltrato y acoso, pues tenemos datos similares entre España e Italia, pues ahí parece ser que una experiencia que se ha puesto en marcha ha conseguido reducir la victimización un 50%. No está nada mal, ¿no? En un estudio, sí, he estado viendo la metodología, cómo se ha realizado, y desde mi punto de vista yo creo que es válida y que es interesante todo lo que se ha hecho. Porque que se podría a lo mejor implementar en España, ¿no? Bueno, yo creo que en España tenemos ciertas particularidades. La primera es que no podemos implementar un programa, o yo creo que no podemos implementar un programa a nivel estatal, porque cada comunidad tiene sus competencias. Pero eso no quita que cada comunidad pues, pueda apostar por un programa. De hecho, aquí en España hemos tenido dos programas que han funcionado muy bien. En Andalucía empezó en Sevilla antiviolencia escolar, y luego Andalucía antiviolencia escolar. Y ha funcionado más o menos con los elementos que también se trabajan en este programa. Porque lo fundamental, como he dicho, es el rol que tiene el grupo a la hora de mantener las agresiones. Se trata de incrementar la empatía hacia las víctimas, es decir, que no estén aisladas, lo que hemos hablado también algunas veces, que que busca el agresor es ese aislamiento, esa exclusión, y sobre todo pues promueve en la propia víctima una serie de estrategias relacionadas con la autoeficacia a la hora de denunciar lo que le está pasando, que también es otro de los componentes que hemos visto que en estos casos la mayor parte de las víctimas, sobre todo si son víctimas... Hablemos de ese último punto, ¿cómo concretamente?
En este caso, pues lo primero que se hace es que las víctimas sean capaces de detectar que están inmersas en esta dinámica de maltrato y acoso, porque muchas veces la propia víctima lo confunde con otros problemas que pueda tener. Dice, bueno, pues no encajo en esta clase. Y luego ya empiezan las agresiones, los insultos, porque todo empieza a ser algo con baja intensidad, hasta que después pues ya empieza a tener mayor frecuencia. Pues lo primero es que la propia víctima detecte que empieza a ser víctima. Y lo segundo, tratar de romper la ley del silencio, de la propia víctima rompa la ley del silencio, haciéndole ver que lo que está haciendo no es ser el chivato, sino que simplemente le están pisoteando sus derechos, le están pisoteando una serie de aspectos de la convivencia que deben ser normales, y por tanto pues se lo tiene que comunicar a un adulto para tratar de salir de esa situación. Sobre todo es romper eso, esa ley del silencio, y que la propia víctima sea la que lo hace. Sin embargo, aquí, cuando se ha evaluado, resulta que tenemos evaluaciones muy positivas que han conseguido reducir la victimización, unas partes del programa, pero la parte del programa en la que se trata de generar esa empatía entre la víctima y el agresor, relacionada también con esta autoeficacia, se ha visto que ahí no funciona tan bien y no se tienen resultados tan buenos como se tienen en otros aspectos. Es decir, que el agresor sigue considerando que la víctima es diferente, o que incluso cuando les preguntamos que se lo merece. Y por tanto, si el grupo también piensa eso, estas medidas de autoeficacia pues no van a funcionar tan bien si no trabajamos con ese grupo, que en este caso pues también se hace. Oye, yo he leído que el programa incluye 10 sesiones al año en cada curso, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste cada una de esas sesiones concretamente? ¿En esto que hemos estado hablando? No, va más allá, y es un tema bastante interesante. Estas 10 sesiones se dan para los chicos y las chicas, para los estudiantes. Las hacen los profesores. Son sesiones de 2 horas y son simplemente 10. Y esas sesiones sirven para generar una serie de normas. En cada sesión pues se trabaja un aspecto concreto, como puede ser pues un aspecto relacionado con los valores, otro aspecto relacionado con los tipos de agresión, otro aspecto relacionado con las consecuencias que puede tener para las víctimas, y cada sesión lleva aparejado una norma. Se trabaja en el aula la generación de una norma con las consecuencias, de una manera democrática, que es como genial, ¿no? se ve que funciona. Y al final del curso pues se tiene un decálogo de normas con las consecuencias que los propios estudiantes pues han ido diseñando. Aquí es interesante ver que cuando se le pide a los estudiantes que impongan las sanciones, son bastante más duros que lo que haría por los adultos. Muchos de ellos dicen, bueno, esto es expulsarle de por vida. ¿No? Claro, y eso es lo que tiene que ir manejando el tutor. Tiene una guía de aplicación de cada una de las sesiones, y eso es lo que se trabaja en concreto, en relación con lo que te he comentado. Y lo importante es eso, que tiene asociada una norma, y es quizá lo que le diferencia de otros programas. Oye, ¿y las familias? ¿A qué se les exige a las familias? También están relacionadas en toda la dinámica de prevención. Lo único que simplemente lo que se hace con las familias pues es tener una reunión en el centro que se va a acoger a este programa, se hace una presentación, se le explica en qué consiste el maltrato y el acoso. Yo, por ejemplo, dentro de unos días pues voy a estar dando una charla en este sentido, en una asociación de padres en mi pueblo, en Barco de Ávila. Quieren que vaya porque desconocen cuáles son los mecanismos o cómo se pueden convertir en agresores, en víctimas. Bueno, pues eso se trata también en este programa Kiva. Y aparte se los entrega una guía, y cada padre pues tiene una guía. Aquí también la crítica es que muchas veces pues aquellos padres que van a necesitar una intervención más intensiva, el programa no entra. Y no es como otros programas en los que, por ejemplo, podemos formar al profesorado para tener entrevistas con los padres, o algún tipo de formación que yo he realizado. Ahí le he dado bastante importancia, porque muchos profesores me dicen, es que con padres que son un poco más problemáticos, primero tengo el problema de que vengan, pero una vez que vienen no sé muy bien cómo manejar la entrevista y cómo llevarlo por buen camino, ¿no? Motivar para hacerle ver que todo esto es un problema, que ellos son parte del problema, pero también parte de la solución, y también se hace en ese sentido una intervención más exhaustiva. En este programa no, simplemente se entrega esta guía. Me imagino que en algún caso en el que se pueda necesitar, o sea, algún caso más grave, pues sí se podrá realizar. Pero también se tiene en cuenta a los padres mediante estas ¿Y qué es un guardián dentro de este programa? Pues es otro aspecto interesante, porque también dentro de la dinámica, en lo que hemos explicado anteriormente, pues las agresiones se suelen dar en aquellos lugares en los que no existe vigilancia. Pues aquí lo que se decide en este programa, que por otro lado es lo que puede funcionar mejor, es que no sean los adultos los que estén vigilando, sino que, por ejemplo, en el patio del colegio pues tienen alumnos que son los que vigilan.
Y aquí en el Escorial, por ejemplo, en un colegio, me encontré que estaban utilizando pues, la misma técnica en la que iban rotando los chicos, tenían un peto y estos eran los vigilantes del patio, en el que no estaban solo para tratar de detectar si había algún tipo de agresión, si algún chico o alguna chica estaba más aislado, sino que todos conocían que durante esa semana que les tocaba a ellos eran la persona de referencia, los compañeros de referencia para contarles cualquier problema que pudieran tener. Y aquí en el programa Kiva eso también se utiliza, y se utiliza en vez de con adultos, porque muchas veces podemos estar más alejados de los chavales, con los propios chicos. Pero supongo que a partir de una determinada edad, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, ¿eh? No, aquí lo que funciona es que, yo creo, lo que sabemos es que tiene que ser rotatorio. Claro. Y tenemos chavales, por ejemplo, en institutos, pues tenemos chicos desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. En este colegio que me lo encontré eran los de quinto y sexto de primaria. No eran más pequeños, sino que en el colegio eran. Pero durante la ESO, en la educación secundaria, de primero a cuarto, es perfectamente factible que sean, para que funcione. No tienen que ser los mayores. Oye, ¿cuáles son las dificultades que tendría la implantación de este programa en España? La primera, que no tenemos una evaluación previa en la que tratemos de detectar las necesidades. La segunda, que este programa no entra tanto en las modificaciones que hemos tenido últimamente con todo lo que hemos visto de ciberbullying, del ciberespacio. No entra tanto, y ahí deberíamos modificarlo para que tuviese un papel fundamental. Aunque dentro de este programa se trabaja con material audiovisual, con un juego incluso, y con lo que llaman Street Kiva, que es pues una especie de juego que es para secundaria, en la que pues los chicos van avanzando. Pero el principal problema aquí yo creo que sería adaptarlo a las necesidades y al contexto español. Y en eso aparte de los 40.000 euros, ¿no? Claro, eso aparte de que si queremos traerlo aquí a España, por lo menos en la reunión en la que yo estuve, para ser comercializador para tener la licencia, eran 40.000 euros a los que hay que sumar varios viajes que tienes que hacer allí para formarte, y luego ya lo puedes traer. En este caso yo creo que no es por el dinero, sino que es una cuestión que ya se está trabajando en muchos sitios, aunque de manera aislada, y lo que necesitamos es que, yo creo, vía comunidades autónomas puede ser más factible, se centralice en un programa y que funcionemos, pues como este programa Kiva, con algunos elementos, porque yo incluiría otros que están funcionando también mejor, lo que he dicho, implicar un poco más a las familias, tener en cuenta el ciberespacio, quizá no trabajaría solo con alumnos vigilantes, sino que trabajaría con alumnos ayudantes, que tienen por llamarlo así, un cargo superior, en el que durante todo el curso pues son la vía de transmisión entre profesores y alumnos, es decir, llevaría un poco más ahí el trabajo que yo me acuerdo cuando yo estudiaba había delegados de curso que hacían eso. Lo que pasa es que era solo durante la clase, es decir, no en el recreo. Claro, era más pues para auxiliar al profesor. En este caso no, en este caso la función que tiene el alumno ayudante, además hay que hacer una selección, porque tienen que tener una serie de características determinadas, tienen que tener una formación en mediación, que está bastante especializado en problemas de convivencia. Es un experto en pequeño sobre problemas de convivencia, y eso se ha visto que estos programas funcionan. Muy bien, Abel, perdona, ha sido un verdadero placer estar contigo estos minutos. Yo creo que la próxima vez que nos veamos podemos hablar de eso que has señalado, del ciberbullying, ¿no? que apenas lo hemos llegado a tocar, lo desarrollamos. Además tenemos dos programas en España que se han evaluado, uno en la Universidad del País Vasco, que es el Cyber Program 2.0, y luego tenemos otro en la Universidad de Córdoba con Rosario Ortega, que es el programa Conred, que incluso ha recibido subvención europea, y son dos programas que se han evaluado, parecen ser prometedores, y además son de factura española, no tenemos que irnos a Finlandia. Claro que sí, muy bien. Abel, ha sido un placer como siempre. Gracias. Pues gracias a vosotros.